Arabella Fairfax se encontraba en la salita más pequeña de la Galería Thornbury una tarde de mayo de 1851, con las manos rígidamente entrelazadas a la espalda donde nadie pudiera verlas temblar, y observaba cómo la sociedad londinense diseccionaba 3 años de su vida con la crueldad indiferente de quienes nunca habían creado nada que importara. Los altos techos de la galería se elevaban sobre ella, y los candelabros de gas arrojaban una cálida luz dorada sobre los marcos dorados y los suelos pulidos, el aire denso con el aroma de la cera de abejas y los costosos perfumes que llevaban mujeres cuyo mayor logro artístico era arreglar flores en jarrones de cristal. Sus 6 cuadros colgaban de aquellas paredes como confesiones que ahora lamentaba haber hecho. Paisajes oscuros y melancólicos de los páramos de Yorkshire que había pintado con tanta esperanza, con tal convicción de que la honestidad en el arte podría ser valorada por encima de la belleza, pero la multitud elegante que fluía por la inauguración de la exposición trataba su obra como se podría considerar un desafortunado accidente, algo que mirar brevemente antes de pasar a vistas más agradables. Tenía 28 años, pasada la edad en que la sociedad esperaba que una mujer hubiera conseguido un marido y comenzado a producir hijos en lugar de cuadros, y había pasado aquellos años que deberían haberse dedicado a bailar y coquetear encerrada en fríos estudios, tratando de capturar en el lienzo lo que veía cuando miraba el mundo. El poder y la naturaleza salvaje y la terrible belleza que existía más allá de los límites seguros de lo que se suponía que las mujeres debían notar. El señor Whitmore, el dueño de la galería, solo había aceptado exhibir su obra porque su difunto padre había sido un erudito respetado, aunque empobrecido, y el hombre la conocía desde la infancia, cuando ella seguía a su padre a las conferencias con la pintura, ya manchando sus pequeños dedos. Pero ni siquiera esa antigua conexión podía protegerla de lo que estaba sucediendo ahora en aquellas elegantes salas. La galería principal, más allá del umbral, resonaba con risas y conversaciones animadas, las copas de champán atrapando la luz, mientras la élite artística de Londres celebraba los cuadros apropiados que allí colgaban. Escenas pastorales y delicadas acuarelas y cuadros históricos que confirmaban todo lo que la sociedad ya creía sobre el arte, la belleza y el orden natural de las cosas, mientras que en su pequeña salita el silencio se hacía más pesado con cada momento que pasaba. Lady Henrietta Dashwood pasó junto a sus cuadros con apenas una mirada. Su voz se oyó claramente mientras declaraba a sus acompañantes que la obra era inquietantemente masculina en su ejecución, que apenas se podía creer que una mujer hubiera pintado paisajes tan duros y agresivos, y Arabella sintió que algo en su pecho se quedaba muy quieto y frío mientras memorizaba el rostro de la mujer, el desdén casual en su expresión. Lord Thomas Gardiner se detuvo más tiempo, estudiando su cuadro de un páramo azotado por el viento bajo cielos amenazantes, y ella se permitió un momento de esperanza antes de que él se volviera hacia su compañero y lo declarara el desafortunado producto de permitir a las mujeres el acceso a materiales serios. Su tono sugería que ella de alguna manera había robado los óleos y el lienzo y los pinceles que había ahorrado durante meses para comprar. Pero lo peor llegó cuando Sir Edmund Morland hizo su aparición, el célebre crítico de arte cuyas reseñas podían hacer o destruir carreras, y se paró ante su cuadro más grande con los brazos cruzados y la expresión de un maestro de escuela decepcionado ante un estudiante que no había logrado comprender una lección simple. Se puede discernir una técnica competente, ciertamente, anunció en voz alta al grupo de mecenas que se reunían a su alrededor como discípulos. Pero, ¿dónde está el corazón, la gracia femenina? Estos paisajes agreden en lugar de calmar. El arte de una mujer debería ser como la mujer misma, agradable, gentil, decorativo. Esto es agresivo. Lady Dashwood se rió ante esta declaración, un sonido cristalino que cortó a Arabella como un vidrio,
y añadió que tal vez la señorita Fairfax intentaba pintar como un hombre, al no haber conseguido uno, y la multitud reunida rió apreciativamente ante el ingenio, mientras Arabella permanecía muy quieta con sus ojos gris verdosos secos a pesar de la humillación que le ardía en el pecho como fuego tragado. Estudió cada rostro, memorizando su desdén, guardándolo en el lugar donde conservaba cada menosprecio y rechazo que había soportado por elegir ver el mundo con los ojos de una artista, en lugar de con las miradas calculadas de una mujer casadera. Sus cuadros colgaban de aquellas paredes como pedazos de su alma hechos visibles. Los páramos de Yorkshire, que había recorrido en todo tipo de clima con su caballete portátil y su determinación de capturar la verdad en lugar del sentimiento. Las piedras antiguas erguidas contra vastos cielos, los páramos salvajes donde el viento doblaba las hierbas en patrones que hablaban de fuerzas más grandes que las preocupaciones humanas. La belleza amenazante de las tormentas que se extendían sobre paisajes que habían existido mucho antes que los salones de Londres y que existirían mucho después. Y esta gente miraba su verdad, y la encontraba deficiente porque no se ajustaba a sus estrechas definiciones de lo que debería contener la visión de una mujer. El señor Whitmore apareció a su lado, con expresión incómoda, sugiriendo en voz baja que tal vez podría considerar retirar los cuadros para evitar más vergüenza, que esta exposición claramente no estaba teniendo la recepción que habían esperado, y Arabella se volvió hacia él con una fría dignidad que provenía de una profunda reserva que no sabía que poseía. «La exposición dura 3 días», le dijo con frágil precisión. «Mi contrato estipula el plazo completo». Su hermana menor, Lydia, se materializó entre la multitud como un hermoso reproche. Con 22 años y recién comprometida con un rico comerciante, todo en ella suave y agradable de la manera que la sociedad exigía, su rostro dispuesto en una preocupación pública que se disolvió en un siseo de ira en el momento en que estuvieron relativamente solas cerca de los cuadros. «Estás convirtiendo el apellido de la familia en un espectáculo», susurró Lydia con aguda urgencia. «Siempre has sido egoísta, Arabella. Tus excentricidades también afectan mis perspectivas. ¿No puedes verlo? ¿No puedes por una vez considerar a alguien más allá de tu propia obstinada necesidad de ser diferente?» Las palabras cayeron como golpes, pero Arabella llevaba años absorbiendo tales golpes, aprendiendo a mantenerse firme bajo el peso de la decepción de los demás por su fracaso en ser lo que ellos necesitaban que fuera. Había pintado lo que veía y sentía, le dijo al señor Whitmore cuando regresó con otra sugerencia de que podría reconsiderarlo. Si la sociedad encuentra desagradable la emoción honesta en el paisaje, eso dice más de las limitaciones de la sociedad que del mérito de mi obra. Pero sus palabras desafiantes no pudieron borrar el sonido de 3 jóvenes debutantes que reían en un rincón, sus voces flotando por la sala con la crueldad indiferente de la juventud que aún no ha aprendido a moderar su burla. La pobre señorita Fairfax debería abandonar sus pinceles y centrarse en encontrar un marido antes de que se quede para vestir santos, dijo una de ellas, y las otras estuvieron de acuerdo con más risas, y Arabella sintió que lo último de su compostura comenzaba a resquebrajarse bajo el peso acumulado de esta disección pública. El contraste entre la vibrante escena social de la galería principal y su posición aislada en esta salita se volvió insoportable. El sonido de risas seguras y discusiones animadas sobre cuadros apropiados resonando mientras ella permanecía sola junto a sus fracasos, y tomó la decisión de irse antes de la cena de recepción formal. Incapaz de soportar un mayor examen por parte de personas que nunca entenderían lo que había intentado lograr. Caminó por la galería con la cabeza alta y las manos aún entrelazadas a la espalda, pasando junto a las multitudes reunidas alrededor de rosas de acuarela y suaves escenas pastorales, pasando junto al champán y la luz de las velas y la compañía brillante, sus pasos resonando en los suelos pulidos mientras se dirigía a la salida. En el carruaje,
Después, Lidia continuó con sus recriminaciones, su bonito rostro contraído por la frustración ante una hermana que se negaba a conformarse con los patrones que hacían la vida navegable para las mujeres convencionales. Podrías haber pintado flores, vela, rosas de acuarela, algo bonito, dijo Lidia con agotada exasperación. Pero no, siempre tienes que ser diferente, siempre demostrar algo. ¿Y con qué fin? Humillación y ruina. Arabella miró por la ventana las calles de Londres que oscurecían, las luces de gas que comenzaban a brillar contra el crepúsculo que se cernía, y no respondió porque no había respuesta que Lidia entendiera, ninguna manera de explicar que pintar lo que era verdad importaba más que pintar lo que era seguro, incluso si la verdad llevaba exactamente a donde su hermana predecía, a la ruina social y la soltería confirmada, y al conocimiento de que había pasado 3 años creando una obra que el mundo había rechazado decididamente. El aire de la tarde se sentía frío en su rostro, mientras el carruaje rodaba por calles llenas de gente que se movía hacia sus propios destinos, sus propias cenas y conversaciones y vidas ordinarias, mientras ella llevaba en su pecho el peso de este fracaso público. La devastadora confirmación de que su visión del mundo, su honesto intento de capturar en lienzo lo que veía cuando miraba los paisajes salvajes de Yorkshire, no solo era no deseada sino activamente ofensiva para las mismas personas cuya aprobación determinaba si la obra de un artista sobreviviría o desaparecería en la oscuridad. Arabella se retiró a su modesto alojamiento en Bloomsbury, como un animal herido que busca refugio. Las estrechas habitaciones que compartía con su tía viuda Beatrice Tilney se sentían a la vez como santuario y prisión mientras subía las estrechas escaleras, hasta el piso donde los lienzos se apilaban contra las paredes y el olor perpetuo a aceite de linaza y trementina flotaba en un aire que nunca terminaba de despejarse. Su tía, una ex institutriz que había pasado 30 años enseñando a los hijos de otras personas con paciente dignidad, no hizo preguntas cuando Arabella llegó a casa temprano de la exposición. Simplemente preparó té y se sentó en silencio en un rincón del pequeño salón mientras su sobrina miraba los muebles gastados y la inadecuada luz del norte que entraba por unas ventanas que nunca habían sido del todo adecuadas para pintar, pero que eran todo lo que podía permitirse. Durante 5 días, Arabella no pudo decidirse a pintar, de pie ante lienzos en blanco que parecían burlarse de ella con su vacío, su potencial que de alguna manera había desperdiciado al confiar en que la honestidad en el arte podría ser valorada por encima de la belleza. Y los periódicos de Londres llegaban cada mañana con críticas que se hacían eco y amplificaban las críticas de la galería hasta que sintió que se ahogaba en la certeza de los demás de que su visión era fundamentalmente defectuosa. Se obligó a leer cada palabra cruel, sentada en su pequeña habitación rodeada de recortes de críticas esparcidos sobre la descolorida colcha, absorbiendo cada pronunciamiento de que su obra carecía de sensibilidad femenina, que su técnica podía ser competente, pero su registro emocional estaba completamente equivocado, que había fracasado en la tarea esencial de crear un arte que calmara en lugar de perturbar. En la tercera noche, su tía la encontró a las 3 de la mañana, con las manos manchadas de pintura, habiendo destruido un lienzo a medio terminar en un ataque de rabia y dolor que la dejó temblando. Trementina salpicada por el suelo y trozos de lienzo rasgado esparcidos como evidencia de violencia, y Beatrice Tilney trajo té y se sentó junto a su sobrina sin hablar hasta que los temblores cesaron. Pasé 30 años enseñando a los hijos de otras personas, porque me dijeron que una mujer de mi posición no tenía otra opción respetable, dijo finalmente su tía bajo la luz grisácea antes del amanecer. Amaba a esos niños. Pero Arabella, nunca pinté. Aunque mis dedos ansiaban hacerlo, no te conviertas en mí, no mires atrás a los 60 y te preguntes quién podrías haber sido.
Las palabras se asentaron en el pecho de Arabella como piedras, pesadas y verdaderas. Pero no sabía cómo no convertirse en su tía cuando la sociedad le había dejado devastadoramente claro que no había lugar para mujeres que insistían en ver y pintar el mundo como realmente era, en lugar de como la cómoda convención prefería. Al sexto día, el abogado de su tía, el señor Benedict Wentworth, llegó con su maletín de cuero y sus modales formales, solicitando una reunión privada en el pequeño salón que servía de comedor, sala de estar y cualquier otro tipo de habitación en su estrecho alojamiento, y Arabella se sentó frente a él sin esperar nada más que quizás alguna factura final de la herencia de su padre, algún último recordatorio de deudas y obligaciones. La noticia que trajo fue tan inesperada que tuvo que pedirle que la repitiera, segura de haber oído mal, de que el dolor y el agotamiento habían confundido su entendimiento. Un tío materno lejano, un erudito solitario llamado Thomas Fairfax, a quien Arabella apenas recordaba haber conocido una vez de niña, había muerto en el distrito de los Lagos y le había dejado una pequeña cabaña con un ingreso anual de 150 libras, apenas suficiente para vivir según los estándares de Londres, pero suficiente para la independencia si una estaba dispuesta a vivir con sencillez. Y la única condición era que debía residir allí durante un año antes de que la herencia se finalizara. Leyó los documentos que el señor Wentworth extendió sobre las superficies de caoba y cuero de su despacho, que olía a papel viejo y lacre, la herencia dispuesta con precisión formal en un lenguaje que parecía a la vez milagroso y aterrador. Había una nota personal de su tío con una caligrafía que temblaba por la edad o la enfermedad, y la leyó en voz alta para sí misma con asombro. «Eres la única que heredó la locura familiar», había escrito él. «La necesidad de capturar el mundo tal como es, no como la sociedad desea que sea. La cabaña fue mi refugio, que sea el tuyo». Arabella sintió que algo cambiaba en su pecho, una salvaje y aterradora esperanza de que tal vez hubiera un camino a seguir que no requiriera que se disculpara por su visión, o suavizara su obra, o se convirtiera en el tipo de mujer que pintaba rosas de acuarela porque las rosas eran seguras. Lidia llegó a las pocas horas de enterarse de la noticia, con su bonito rostro sonrojado de indignación, insistiendo en que Arabella rechazara esta herencia y permaneciera en Londres para reparar su reputación a través de un comportamiento adecuado, a través del tipo de conformidad femenina silenciosa que podría eventualmente hacer que la sociedad olvidara la vergüenza de la exposición. Su madre, una inválida que dependía por completo del próximo matrimonio de Lidia para su seguridad y comodidad, estuvo de acuerdo desde su lecho de enferma en que Arabella debería quedarse, hacerse útil y discreta, y quizás eventualmente casadera, si tan solo abandonara sus pretensiones artísticas. «Estás siendo egoísta», dijo Lidia con la particular agudeza que provenía del miedo. «Mamá necesita que me case bien, lo que requiere que nuestra familia sea respetable. Tus excentricidades ponen en peligro todo. ¿No ves que tus elecciones afectan a más que solo a ti misma?» Pero la tía Beatriz se sentó en silencio en el rincón, con las manos entrelazadas y expresión serena. Y cuando Arabella miró a su tía, vio en aquel rostro curtido el fantasma de quien ella misma podría convertirse si se quedaba, una mujer que había tragado sus propios sueños para satisfacer las necesidades de los demás, que había vivido una vida buena y útil, pero nunca la vida que su alma había anhelado. «A veces debemos perdernos para encontrarnos, querida», dijo Beatriz suavemente, y las palabras se sintieron como un permiso, como una bendición. Arabella tomó su decisión con una tranquila determinación de acero que no sabía que poseía, encontrando la mirada furiosa de Lidia con unos firmes ojos gris verdosos que ya no se inmutaban ante la desaprobación. «Entonces seré incasable», le dijo a su hermana. «Pero seré yo misma, y te libero de toda asociación conmigo. Dile a la sociedad que he ido a cuidar a un pariente enfermo.
Diles cualquier cosa, pero no me disculparé por ver el mundo en color y tormenta en lugar de en agradables tonos pastel. La confrontación la dejó temblando pero segura, y pasó los días siguientes haciendo arreglos para dejar Londres por completo, empacando sus pinturas, pinceles y lienzos con un sentido de propósito que había estado ausente desde la devastadora inauguración de la exposición. El último día de la exposición fue a la Galería Thornbury a recoger sus cuadros. Llegando temprano por la mañana, cuando las salas estaban vacías y silenciosas, motas de polvo flotando en la luz inclinada del sol que hacía que el espacio se sintiera abandonado y melancólico. La galería tenía el eco hueco de los lugares destinados a multitudes cuando las multitudes se han ido, y sus 6 cuadros colgaban en la pequeña salita con un aspecto de alguna manera diferente en esta soledad, más fuertes y desafiantes, sin el peso del juicio de la sociedad oprimiéndolos. Encontró al señor Whitmore en conversación con un caballero alto y distinguido, cuyo cabello oscuro captaba la luz de la mañana, los 2 hombres de pie ante su paisaje más grande con una intensidad de concentración que la hizo detenerse en el umbral. El caballero permaneció completamente inmóvil mientras examinaba su pintura de los páramos de Yorkshire bajo cielos amenazantes. Su postura sugería el tipo de profunda concentración que él reconocía de sus propias horas, estudiando el paisaje y la luz. E incluso en su apresurado estado defensivo, notó la calidad de su atención, la forma en que parecía estar viendo de verdad en lugar de simplemente mirar. Pero la humillación y la cautela la enfriaron. La hicieron interrumpir antes de que el señor Whitmore pudiera volverse y hacer las presentaciones, su voz frágil mientras les informaba que había venido a retirar las piezas ofensivas, las palabras deliberadas y afiladas. El rostro del señor Whitmore registró sorpresa y luego consternación. Su boca se abrió para hablar, pero Arabella ya se movía hacia sus cuadros con rápida eficiencia, sin querer escuchar cualquier cortés desestimación o explicación incómoda que pudiera ofrecer. «Esa es la propia señorita Fairfax, Su Gracia», oyó decir al señor Whitmore mientras comenzaba a descolgar el primer lienzo. Traté de decirle que ya había solicitado la devolución de los cuadros. Es bastante orgullosa, pero Arabella no se detuvo a considerar quién podría ser este caballero o qué título había usado el dueño de la galería, deseando solo escapar con los restos de su dignidad y su obra. Se marchó antes de que el señor Whitmore pudiera explicar que el caballero deseaba comprar los cuadros, con los brazos llenos de lienzos y el corazón lleno de la amarga certeza de que estaba haciendo lo correcto al dejar Londres, al aceptar la herencia de su tío y retirarse al distrito de los lagos, donde no tendría que soportar la particular tortura de ver a la sociedad diseccionar y desestimar sus intentos de crear algo verdadero. El misterioso caballero permaneció solo como una impresión mientras se iba, alto y de cabello oscuro y completamente concentrado en su obra, de una manera que se sentía diferente a las multitudes de la galería, pero que ella estaba demasiado herida para examinar, demasiado a la defensiva para confiar. Más tarde, en el carruaje que la alejaba de la galería con sus 6 cuadros envueltos y asegurados, se permitió preguntarse brevemente quién había sido y qué había querido, pero la pregunta se sentía peligrosa, como esperar una validación de un mundo que había dejado claro su juicio. Los documentos de la herencia descansaban en su ridículo junto con la carta de su tío sobre la locura familiar y el refugio, y tocó los papeles a través de la tela mientras el carruaje rodaba por las calles de Londres que pronto abandonaría, quizás para siempre. Su decisión estaba tomada, radical e irreversible, de perseguir la auténtica autoexpresión incluso a un costo social tremendo, de elegir el aislamiento y la integridad artística por encima de cualquier posibilidad de aprobación de la sociedad, y si eso significaba que sería incasable y excéntrica y perdida para la vida femenina convencional, que así fuera.
porque no podía volver a fingir que su visión del mundo estaba equivocada, simplemente porque incomodaba a la gente cómoda. No podía pasar el resto de su vida pintando rosas de acuarela, cuando su alma veía tormentas y piedras antiguas, y la terrible belleza de paisajes que existían más allá del control o la comprensión humana. 3 meses pasaron en el distrito de los lagos como una lenta exhalación después de años conteniendo la respiración, y Arabella se instaló en Dove Cottage, en Grasmere, con una sensación de haber llegado a casa que nunca había experimentado en los estrechos alojamientos de Londres o en la presencia desaprobadora de su familia. La cabaña era pequeña y de piedra, con techos bajos y ventanas profundas, rodeada de jardines silvestres que habían quedado desatendidos durante los últimos años de su tío, y protegida por robles centenarios que habían sido testigos de generaciones de almas solitarias que buscaban refugio de las exigencias del mundo. El interior era austero, pero cómodo, y en pocos días cada superficie disponible estaba cubierta de bocetos, materiales de pintura y lienzos a medio terminar, mientras Arabella se apropiaba completamente del espacio para su arte, sin estar ya limitada por pensamientos sobre lo que los visitantes podrían pensar o cómo deberían parecer las habitaciones de una dama apropiada. El aislamiento y la belleza natural de las colinas y los lagos curaron gradualmente algo en su herido espíritu creativo que no sabía que podía ser curado, y se encontró levantándose con el sol para pintar en todo tipo de clima, con las manos perpetuamente manchadas de óleos y el cabello escapando de sus horquillas, mientras recorría el campo con su caballete portátil y su reavivada convicción de que lo que veía importaba. La transformación física fue sutil pero profunda, ya que el color regresó a sus mejillas por las horas al aire libre bajo el viento y el sol, una cualidad salvaje que se instalaba en sus ojos, gris verdosos, reemplazando la cautela vigilante que Londres le había enseñado. La rígida postura social relajándose en una intensidad concentrada de pintora mientras permanecía de pie ante sus lienzos completamente absorta en la tarea de capturar la verdad. Pintaba obsesivamente sin pensar en exposiciones o aprobación, cielos tormentosos sobre Rydal Water, donde la luz se abría paso entre las nubes en rayos que parecían casi divinos, las piedras antiguas del círculo de piedras de Castlereagh, erguidas contra vastos cielos en disposiciones que hablaban de propósitos perdidos en el tiempo, el poder crudo de la cascada de Ira Force, donde el agua se estrellaba contra las rocas, con una violencia que era hermosa precisamente porque era indiferente a la estética humana. Su obra se volvió más audaz y segura con cada pieza. Los cuadros en el estudio de su cabaña eran más poderosos que cualquier cosa que hubiera creado para la exposición de Londres, porque provenían de un lugar de libertad, en lugar de la desesperada necesidad de demostrar algo a personas que ya habían decidido que estaba equivocada. Se hizo amiga de la señora Clara Bennet, una viuda que regentaba la oficina de correos y la tienda general del pueblo. Una mujer práctica de ojos amables que no hacía preguntas indiscretas sobre por qué una dama vivía sola en una cabaña pintando paisajes en lugar de buscar matrimonio y respetabilidad. La pequeña comunidad artística de la zona incluía a un poeta llamado William Dashwood, que ocupaba una cabaña vecina y que pasaba de vez en cuando a discutir sobre arte y literatura con el tipo de respeto serio que Arabella nunca había recibido de la sociedad londinense, animándola a confiar en su visión y recordándole que toda obra verdaderamente original es inicialmente rechazada por aquellos demasiado cómodos para reconocer la innovación. El distrito de los lagos en otoño era helechos de cobre y oro en las colinas, niebla que se elevaba del lago al amanecer mientras los cuervos graznaban en lo alto, el olor a humo de turba y lluvia mezclándose con el agudo y limpio aroma del aire que nunca había conocido la atmósfera contaminada de carbón de Londres. Y Arabella sintió que se convertía en alguien nuevo en este paisaje,
o quizás en quien siempre había sido bajo las capas de expectativa social y actuación femenina. Una mañana de noviembre, la señora Bennet llegó a la cabaña con una emoción apenas contenida, una carta en sus manos y su expresión sugiriendo que no se trataba de una correspondencia ordinaria. «De Londres, señorita Fairfax», anunció con el particular énfasis de alguien que reconocía el papel de calidad y los sellos formales. «¿Y qué papel tan fino? Esto es correspondencia de calidad, créame». Arabella tomó la carta con manos que habían estado mezclando pintura momentos antes, dejando manchas en el costoso papel, mientras rompía el sello y leía la precisa caligrafía del señor Whitmore, y tuvo que leer el contenido 3 veces antes de que las palabras tuvieran algún sentido. Un mecenas privado había comprado sus 6 cuadros de la exposición por la extraordinaria suma de 500 libras, casi 4 años de los ingresos de su herencia, una cantidad de dinero que parecía imposible para una obra que había sido tan completamente rechazada y desestimada. Más sorprendente aún, el mecenas solicitaba encargar 12 nuevas obras con tema a elección de la artista por 1.200 libras, con la mitad pagada por adelantado, sin restricciones ni requisitos, excepto que las pinturas fueran fieles a su visión. Y Arabella leyó estas frases en voz alta para sí misma con incredulidad. Tema a elección de la artista, fiel a su visión. ¿Cómo es posible? ¿Quién podría?, se dijo a la cabaña vacía. Luego, con una amarga sospecha creciendo, a menos que sea una burla, tal vez deseen comprar mis fracasos para exhibirlos como ejemplos de advertencia, advertencias contra el permitir que las mujeres intenten el arte serio. Pero William Dashwood, que pasó esa tarde y se enteró de la noticia, negó con la cabeza ante su sospecha, con la suave firmeza de alguien que entendía la duda artística. «O tal vez, señorita Fairfax, alguien realmente ve lo que yo veo», le dijo, «que su obra contiene más verdad que todas las bonitas acuarelas de Salón de Mayfair juntas. Tal vez alguien tiene ojos para reconocer la visión genuina cuando aparece». El mecenas deseaba permanecer en el anonimato, pero enviaría a un representante para discutir los términos. Y Arabella pasó una semana febril dividida entre la esperanza y la cautela. Limpiando la cabaña y luego desordenándola deliberadamente de nuevo, porque se negaba a representar la adecuada domesticidad femenina para nadie, practicando fríos discursos de rechazo, en caso de que esto fuera una crueldad elaborada y luego rompiéndolos porque no podía matar del todo la salvaje esperanza que crecía en su pecho. 2 semanas después de la llegada de la carta, un carruaje privado apareció en el estrecho camino hacia la cabaña, demasiado fino para el entorno rústico, y Arabella observó desde la ventana de su estudio cómo se acercaba con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Tenía pintura en la mejilla y vestía un sencillo vestido de trabajo con el pelo recogido apresuradamente cuando abrió la puerta, esperando a un sirviente londinense con librea, pero en su lugar se encontró frente a un caballero alto de quizás 35 años con cabello oscuro plateado en las sienes y ojos gris tormenta que sostenían una intensidad que reflejaba la suya propia. El contraste entre la formalidad londinense de él, el abrigo de viaje perfectamente entallado y las botas pulidas, y el caos artístico de ella, era casi cómico, y por un momento simplemente se miraron el uno al otro en una evaluación mutua. Entonces el reconocimiento golpeó a Arabella como un golpe físico al identificar sus rasgos, el parecido con Sir Edmund Morland, inconfundible en la línea de su mandíbula y la postura de sus hombros, y la conmoción hizo que su voz sonara aguda. «Usted es el hermano de Edmund Morland», dijo, no una pregunta, sino una acusación, y el caballero inclinó la cabeza con cuidada cortesía. «Sí, soy el hermano de Edmund», confirmó. «Pero no soy Edmund. ¿Puedo entrar, señorita Fairfax? He viajado 2 días para hablar de su arte,
y le prometo que no es para insultarlo. Se quedó bloqueando la entrada con una fiereza defensiva creciendo en su pecho, porque el hermano de este hombre había destruido su confianza y la había humillado públicamente. Había calificado su obra de estéril emocionalmente y carente de sensibilidad femenina. Había marcado el tono de cada crítica cruel que siguió. Su hermano calificó mi obra de estéril emocionalmente, dijo ella con una ira apenas controlada. Sugirió que carecía de sensibilidad femenina. ¿Por qué debería confiar en que usted ve algo diferente? ¿Por qué debería creer que esto no es una elaborada burla? Sebastian Morland enfrentó su ira con una silenciosa devastación en su expresión, una sinceridad que era difícil de dudar incluso mientras ella intentaba mantener su sospecha. Porque fui yo quien compró cada cuadro al día siguiente de la inauguración de la exposición, dijo suavemente. Porque he pasado 3 meses sin poder dejar de pensar en ellos. Y porque, señorita Fairfax, creo que es usted la artista más importante que trabaja hoy en Inglaterra. Y tengo la intención de demostrárselo al mundo que se burló de usted. Las palabras quedaron suspendidas en el frío aire de noviembre entre ellos, y Arabella sintió que algo se abría en su pecho, los cuidadosos muros protectores que había construido, amenazando con desmoronarse bajo el peso de una validación que había dejado de creer posible. Retrocedió sin decir palabra y lo dejó entrar en la cabaña. Observando cómo su mirada se dirigía inmediatamente a la docena de nuevos cuadros en diversas etapas de finalización que dominaban el pequeño espacio de su estudio. La calidad de la luz en la cabaña era de exposición norte, clara y verdadera, iluminando su obra con el tipo de brillo honesto que no ocultaba nada, y Sebastian Morland permaneció muy quieto mientras examinaba lo que ella había creado en sus 3 meses de aislamiento y libertad. Ella lo observó mirar sus cuadros de la misma manera que lo había notado brevemente mirar su obra en la galería aquella terrible mañana en que había huido en lugar de escuchar lo que él pudiera decir, y reconoció en su absoluta concentración la misma calidad de atención que ella misma prestaba al paisaje y la luz. La concentración de alguien que estaba viendo de verdad en lugar de representar el acto de mirar. Se presentó entonces correctamente, Sebastian Morland, duque de Thornbury, y el título explicó el carruaje privado y las extraordinarias sumas de dinero mencionadas en la carta del señor Whitmore, pero también complicó todo porque los duques no defendían a artistas femeninas desconocidas, sin razones que la sociedad asumiría inmediatamente como impropias. Había reconocido con sorpresa que estaba conectado con su principal crítico, una relación que hacía su admiración inmediatamente sospechosa, pero a medida que él se movía por el estudio de su cabaña examinando cada cuadro con cuidadosa atención y haciendo preguntas que demostraban una sofisticada comprensión de la técnica y la visión, le resultó cada vez más difícil mantener su cautela defensiva. Hablaba de arte de la misma manera que ella pensaba sobre el arte. Discutía la luz y la composición y la verdad emocional con la fluidez de alguien que había pasado años estudiando seriamente en lugar de coleccionar por moda. Y cuando se detuvo ante su pintura del círculo de piedras de Castlereagh, con una expresión de algo parecido al asombro, sintió la primera grieta en su certeza de que esto debía ser algún tipo de trampa. El paisaje del distrito de los lagos visible, a través de las ventanas de su cabaña, parecía aprobar su presencia, las colinas elevándose en la distancia bajo nubes que prometían lluvia, y Arabella se encontró pensando que tal vez William Dashwood había tenido razón, tal vez alguien realmente veía lo que ella veía. Tal vez el reconocimiento genuino era posible incluso del hermano del hombre que había desestimado más a fondo su trabajo. Sebastián se apartó de los cuadros para mirarla directamente, y en sus ojos gris tormenta vio reflejada la misma intensidad y aislamiento que impulsaban su propia obsesión artística, la cualidad de alguien que entendía que ver de verdad a menudo significaba apartarse del consenso cómodo. Este es el punto de inflexión.
pensó mientras el viento de noviembre sacudía las ventanas de la cabaña y su futuro se balanceaba en el filo de si confiar en esta validación inesperada o retirarse aún más a la soledad protectora. Aquí es donde su viaje desde la humillación podría conducir realmente hacia algo más allá de la mera supervivencia, y el terror de la esperanza se sentía casi tan abrumador como la devastación anterior del rechazo. Sebastian se alojó en la posada local, pero aparecía en Dove Cottage cada mañana durante la semana siguiente con la regularidad del amanecer. Y Arabella descubrió que su cautela inicial se derretía gradualmente a medida que él demostraba no solo un interés cortés, sino un conocimiento genuino y una apreciación sofisticada de su obra que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado en los círculos artísticos de Londres. Tenía 36 años, supo durante su primera larga conversación, el duque de Thornbury, con responsabilidades y un poder que apenas podía imaginar. Pero mientras su hermano mayor, Edmund, se había dedicado a la crítica de arte y a la prominencia social, Sebastian había centrado su considerable inteligencia en la política y la reforma social. Ocupaba un escaño en el Parlamento y había estado luchando por los derechos de los trabajadores y la reforma educativa, causas que lo hacían controvertido entre sus pares conservadores, quienes preferían que sus duques se preocuparan por la casa y las fincas en lugar de las condiciones en las fábricas y las minas. Explicó, tomando el té en su pequeña cabaña, que quería sus cuadros para la biblioteca y las salas de comités del Parlamento, para desafiar el arte convencional y formal que colgaba allí actualmente, retratos de políticos muertos y escenas de batalla higienizadas que reforzaban suposiciones cómodas en lugar de provocar un pensamiento genuino. Creía que el arte debía provocar pensamiento y emoción en lugar de simplemente decorar. Debía hacer que la gente se sintiera lo suficientemente incómoda como para cuestionar sus certezas, y mientras hablaba, Arabella reconoció en su filosofía política la misma convicción que impulsaba su visión artística, la insistencia en que la verdad importaba más que la comodidad. Sus discusiones abarcaron desde el arte hasta la política y la literatura con una facilidad que la asombró, y se sintió desafiada intelectualmente de maneras que nunca había experimentado, empujada a articular su filosofía artística por alguien que realmente se preocupaba por las respuestas en lugar de hacer preguntas diseñadas para exponer su presunción al intentar una obra seria. Sebastian tenía una comprensión sofisticada de la pintura que se hizo evidente mientras examinaban sus lienzos juntos, discutiendo la técnica y la composición con la fluidez de alguien que había pasado años estudiando en lugar de simplemente coleccionar. Y cuando ella comentó escépticamente que hablaba como quien pinta, aunque afirmaba ser un político, su expresión cambió a algo vulnerable y dolido. «Mi madre pintaba», le dijo en voz baja. «Murió cuando yo tenía 12 años. Pero antes de eso me enseñó a ver de verdad en lugar de solo mirar. Le habría encantado su obra, señorita Fairfax. Ella también pintaba lo que sentía, aunque nunca fue lo suficientemente valiente como para mostrarlo públicamente. Los pocos lienzos que sobreviven están encerrados en mi galería privada porque mi padre los encontraba demasiado perturbadores para la exhibición pública». Arabella sintió que su corazón se contraía con simpatía tanto por la madre perdida como por el niño que había aprendido a ver de verdad, y luego vio cómo la visión de su madre era encerrada y silenciada. «Lo siento», dijo con sentimiento genuino, por su pérdida y por la voz silenciada de ella, por todas las mujeres que ven de verdad, pero a las que nunca se les permite mostrar lo que ven. Los ojos gris tormenta de Sebastian sostuvieron los de ella con una intensidad que dificultaba la respiración. «No lo sienta», dijo él. «Sea lo bastante valiente por las dos. Por eso estoy aquí. Porque verla ser destrozada por gente como mi hermano, gente que no reconocería una visión artística genuina, ni aunque les cayera como un rayo, fue insoportable.
Alguien debe defender la obra que importa, incluso si, especialmente si, incomoda a la gente cómoda. La semana transcurrió con un ritmo que se sentía a la vez natural y cargado de conciencia mutua, con Sebastián llegando cada mañana y quedándose hasta que la oscuridad lo obligaba a partir hacia la posada, sus discusiones profesionales sobre el encargo incorporando gradualmente más revelaciones personales y momentos inesperados de conexión. Arabella se sorprendió cuando una tarde él se arremangó y la ayudó a tensar un nuevo lienzo, sus manos familiarizadas con el trabajo físico de la creación artística, tirando de la tela con una eficiencia practicada que hablaba de horas pasadas en estudios viendo trabajar a su madre. Lo sorprendió examinando sus manos manchadas de pintura una noche mientras la luz del fuego parpadeaba en el interior de la cabaña. Su mirada trazando las pequeñas cicatrices de las espátulas y las manchas permanentes que la marcaban como alguien que trabajaba con materiales en lugar de simplemente dirigir a los sirvientes, y la expresión en su rostro era algo que no pudo leer del todo, pero que le cortó la respiración. Su primera risa compartida llegó cuando ella hizo una observación seca sobre la preferencia de la sociedad londinense por el arte que combinaba con sus muebles, y Sebastián respondió con un ingenio igualmente agudo sobre sus pares que encargaban retratos para inmortalizar a sus perros de casa con más cuidado del que mostraban a sus inquilinos, y el sonido de sus risas combinadas en la pequeña cabaña se sintió como un tipo de intimidad que no había anticipado. Daban paseos diarios a lugares de pintura a través de las colinas barridas por el viento y a lo largo de la orilla de Grasmere, donde la niebla matutina se elevaba del agua en velos cambiantes, a antiguos círculos de piedra donde Sebastián se quedaba en silencio e inmóvil mientras ella dibujaba, su presencia de alguna manera realzando en lugar de entrometerse en su proceso creativo. El estudio de la cabaña se le hizo familiar a lo largo de la semana, y Arabella notó cómo él inconscientemente llegó a saber dónde guardaba ciertos materiales, cómo le entregaba los pinceles sin que se lo pidieran, como si hubieran trabajado juntos durante años en lugar de días. La intimidad doméstica casual de estos pequeños gestos más conmovedora de lo que habrían sido grandes declaraciones románticas. Las conversaciones nocturnas junto al fuego vieron cómo la formalidad de los modales londinenses daba paso a algo más honesto mientras discutían las batallas parlamentarias de Sebastián y las luchas artísticas de Arabella. El contraste entre su mundo de poder y responsabilidad y enormes obligaciones sociales y el de cela de aislamiento, precariedad financiera y libertad de la actuación social, creando una tensión que de alguna manera los unía en lugar de separarlos. Él confesó que había estado en la inauguración de la exposición, que la había visto de pie, sola, junto a sus cuadros mientras la sociedad se burlaba de su obra, que había oído cada comentario cruel, incluida la devastadora declaración de su propio hermano, y que se había sentido tan consternado que fue a la galería a la mañana siguiente para comprar cada cuadro antes de que pudieran ser destruidos u ocultados. «Los compré porque genuinamente los valoraba», le dijo Sebastián con tranquila intensidad, pero también porque no podía soportar la idea de que una obra tan poderosa se perdiera, porque el mundo era demasiado cómodo para apreciarla, y no envié a un representante porque quería conocer a la artista que podía crear tal verdad enfrentando tal oposición, que tenía el coraje de mostrar al mundo exactamente lo que veía, aun sabiendo que el mundo la rechazaría. El invierno del distrito de los lagos se acercaba con una oscuridad más temprana y escarcha formándose en las ventanas de la cabaña, el clima frío creando una cercanía e intimidad que los largos días de verano no habrían permitido. Y Arabella se encontró consciente de la presencia de Sebastián de maneras que no tenían nada que ver con su mecenazgo o su poder político, y todo que ver con la calidad de su atención cuando miraba su obra, cuando la miraba a ella. Durante una expedición de dibujo para capturar la luz de la tarde en las colinas,
Una lluvia repentina los obligó a refugiarse en una choza de pastor. La proximidad forzada en la pequeña estructura de piedra los hizo a ambos agudamente conscientes de estar demasiado cerca, de su mano estabilizando el codo de ella cuando tropezó en terreno irregular, del casi beso que flotó entre ellos por un momento sin aliento antes de que ambos retrocedieran y fingieran que esa conciencia no existía. En el último día de su visita planeada, Sebastián se paró ante su cuadro terminado de una tormenta sobre Helvellyn y habló con algo parecido a la reverencia en su voz. «Esto», dijo él, «ha capturado algo que he sentido pero nunca he visto pintado, lo sublime, la terrible belleza de la indiferencia de la naturaleza hacia las preocupaciones humanas. Esto es lo que Turner intenta, pero sobrecarga con demasiado sentimiento. Usted muestra la verdad sin suavizarla para el consumo cómodo». Luego se volvió para mirarla directamente y propuso no solo el encargo que habían estado discutiendo toda la semana, sino algo mucho más radical y aterrador. Una exposición pública de su nueva obra en 6 meses que se celebraría en un espacio de galería parlamentaria que él podía asegurar. Con su mecenazgo anunciado públicamente para que toda la sociedad londinense supiera que el duque de Thornbury defendía su visión. Arabella sintió que el miedo le subía por la garganta, afilado como un cristal roto, porque la habían destruido una vez, y él le estaba pidiendo que se ofreciera a la destrucción de nuevo, que pusiera su obra y a sí misma ante el mismo juicio cruel que casi había roto por completo su espíritu creativo. «¿Y si la exposición fracasa de nuevo?», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Si se burlan de mí de nuevo, pero esta vez con su nombre asociado, usted se verá dañado por asociación. Su trabajo político se verá socavado por el escándalo». Sebastián enfrentó su miedo con una tranquila intensidad que le recordó por qué había comenzado a confiar en él, a pesar de todos sus instintos de autoprotección. «Que lo intenten», dijo él. «He enfrentado a la Cámara de los Lores por las reformas del trabajo infantil. Creo que puedo soportar a algunos críticos de arte. Además, señorita Fairfax, Arabella, si me permite, no estoy proponiendo esto solo por usted. El arte británico se está estancando en la sentimentalidad y la belleza segura. Necesita una disrupción. Necesita verdad. La necesita a usted». El uso de su primer nombre se sintió como cruzar alguna frontera invisible, un reconocimiento de lo que había estado creciendo entre ellos toda la semana en conversaciones que iban mucho más allá de mecenas y artista, hacia un territorio que ninguno de los dos había nombrado explícitamente. El estudio de la cabaña a su alrededor estaba lleno de su nueva obra. Cuadros más poderosos que cualquier cosa que hubiera creado para la exposición de Londres, porque provenían de un lugar de libertad y visión auténtica, y ella sabía que lo que Sebastián proponía era tanto una oportunidad extraordinaria como un riesgo tremendo, que aceptar significaba confiar no solo en su juicio sobre su obra, sino en su capacidad para soportar las consecuencias sociales de defender a una mujer artista que se negaba a conformarse con la estética femenina aceptable. Lo miró. De pie en su pequeña cabaña, con la formalidad londinense algo abandonada después de una semana de recorrer colinas y discutir sobre arte y política con una honestidad que ninguno de los dos mostraba en sus círculos sociales habituales, y vio reflejada en su expresión la misma combinación de esperanza y cautela que ella sentía, la vulnerabilidad de ofrecer algo precioso y esperar a ver si sería valorado o destruido. El fuego crepitaba en el hogar y afuera el viento de noviembre se movía a través de los robles centenarios que protegían la cabaña, y Arabella comprendió que su respuesta determinaría no solo su futuro artístico, sino la trayectoria de lo que fuera que se estuviera desarrollando entre ellos. Esta conexión construida sobre un reconocimiento genuino, valores compartidos e igualdad intelectual que se sentía más sustancial que cualquier cosa que hubiera imaginado posible entre ella y otra persona, y mucho menos un duque con poder parlamentario
y una posición social a la que ella nunca podría aspirar. 6 meses pasaron entre correspondencia y visitas ocasionales, mientras Arabella trabajaba con un enfoque obsesivo para completar 12 monumentales paisajes que representaban su obra más ambiciosa hasta la fecha, cada lienzo de 6 por 4 pies, diseñado para dominar paredes y atraer la atención de maneras que sus piezas anteriores y modestas nunca podrían. Las cartas de Sebastian llegaban semanalmente desde Londres, llenas de actualizaciones sobre asuntos parlamentarios y preguntas reflexivas sobre su progreso artístico, y sus visitas al distrito de los lagos se hicieron más largas y frecuentes a medida que el invierno daba paso a la primavera. Los límites profesionales entre mecenas y artista se volvían cada vez más difíciles de mantener a medida que sus conversaciones se profundizaban y la conciencia mutua entre ellos se hacía imposible de ignorar. En mayo de 1852, exactamente un año después de su humillación en la Galería Thornbury, Arabella regresó a Londres y se alojó con la tía Beatrice en el familiar alojamiento de Bloomsbury, su tía brindándole una fuerza silenciosa mientras se preparaban para una exposición que se sentía como caminar deliberadamente hacia el lugar de una devastación anterior y desafiar al mundo a destruirla de nuevo. La mañana de la inauguración se vistió con un traje de un profundo verde bosque que Sebastian había sugerido meses antes. El color de las colinas en verano le había escrito «Lleva tu paisaje», y sus manos temblaban mientras se abrochaba los pendientes de perlas de su madre e intentaba calmar su respiración contra el pánico creciente de exponerse una vez más al juicio de la sociedad londinense. La Galería de Arte Parlamentaria era un espacio prestigioso típicamente reservado para retratos históricos de estadistas muertos y escenas de batalla higienizadas, con techos altos, paneles de roble y el aroma de cera de abejas y cuero viejo, lámparas de gas complementando la luz del día de altos ventanales con vistas al Támesis, y cuando Arabella entró y vio sus 12 cuadros dominando paredes enteras en salas donde se debatían leyes y se decidía el futuro de Gran Bretaña, sintió algo fiero y triunfal crecer en su pecho junto al terror. Sebastian había anunciado su mecenazgo públicamente y había usado su influencia política para asegurar la asistencia de parlamentarios, pares y, crucialmente, miembros de la prensa, transformando lo que podría haber sido un pequeño evento artístico en algo con un genuino significado cultural y político. La exposición se titulaba El ojo veraz, paisajes de Gran Bretaña, y Sebastian había escrito un provocador prólogo en el catálogo que Arabella leyó por primera vez de pie en la galería, rodeada de su obra. El arte que nos consuela en nuestros prejuicios es decoración, había escrito él. El arte que nos desafía a ver de nuevo es necesario. La señorita Fairfax pinta Gran Bretaña tal como es, poderosa, a menudo dura, sublime en su negativa a ser domesticada o embellecida. Al hacerlo, nos muestra un espejo de nuestro carácter nacional que es mucho más honesto que las fantasías pastorales que preferimos colgar en nuestros salones. Las palabras le hicieron un nudo en la garganta de la emoción porque articulaban exactamente lo que ella había estado intentando, pero nunca había logrado expresar con tanta claridad. Y miró al otro lado de la galería, donde Sebastian estaba recibiendo a los invitados, y sintió una gratitud que iba mucho más allá de mecenas y artista, hacia un territorio que aún no estaba lista para reconocer por completo. La inauguración fue dramáticamente diferente de su primera exposición en todos los sentidos posibles. La sala llena de gente enfrascada en intensas discusiones en lugar de charlas educadas, sus cuadros imposibles de ignorar o desestimar mientras dominaban las paredes con su oscuro poder. Tormentas sobre Helvellyn y piedras antiguas en Castlereagh y el valle industrial donde el humo se encontraba con el atardecer en colores que hablaban del costo del progreso. Sebastian estuvo visiblemente a su lado durante toda la velada, no rondando protectoramente,
sino posicionado como un igual, su lenguaje corporal dejando claro a través de señales sutiles que la consideraba su par en lugar de alguna curiosidad femenina que estuviera consintiendo, y el impacto de la aprobación ducal en la recepción de la multitud fue imposible de ignorar. La respuesta inicial fue polarizada, exactamente como Sebastián había predicho. Los asistentes conservadores más mayores, sorprendidos y despectivos, un anciano parlamentario declarando en voz alta que Thornbury defendía este estilo agresivo porque siempre había sido un contrario, que esto no era arte sino una declaración política diseñada para provocar. Pero los parlamentarios más jóvenes, los reformistas y los pensadores progresistas, estaban electrizados por una obra que reconocía la complejidad de la Gran Bretaña moderna en lugar de retirarse a una cómoda fantasía pastoral, y un joven reformista se acercó a Arabella con genuino entusiasmo para discutir su pintura del Valle Industrial. «Señorita Fairfax», dijo con la seriedad de la juventud que encuentra algo genuinamente nuevo, su pintura del humo contra el atardecer, es la primera obra de arte que he visto que reconoce lo que le hemos hecho a nuestro paisaje. Es extraordinaria. The Times había enviado a su crítico de arte principal, quien entabló una seria discusión con Arabella sobre su técnica y visión, haciendo preguntas sustantivas sobre su uso del color y la luz que la trataban como a una artista profesional en lugar de una anomalía entretenida, y ella se encontró respondiendo con una confianza que no había poseído un año antes. Su voz firme, mientras articulaba su filosofía artística a alguien realmente interesado en entender, en lugar de desestimar. Lo más satisfactorio fueron las mujeres que la buscaron, artistas que pintaban en privado y nunca se atrevían a exponer, que se acercaban con emociones apenas controladas, para expresar su gratitud por su coraje al mostrar una obra que desafiaba las convenciones femeninas. Una joven de quizás 20 años se le acercó con lágrimas corriendo por su rostro y agarró las manos de Arabella. «Me ha mostrado que es posible», susurró. «Gracias, gracias». Y Arabella sintió el peso de esa gratitud asentarse en sus huesos porque entendía exactamente lo que significaba creerse sola al ver el mundo de maneras que la sociedad consideraba inapropiadas para su sexo. Entonces llegó Sir Edmund Morland, y la atmósfera en la galería cambió instantáneamente. Las conversaciones vacilaron, y las cabezas se volvieron mientras la gente reconocía al crítico, cuya reseña había destruido la primera exposición de Arabella, el hombre que había declarado su obra emocionalmente estéril y carente de sensibilidad femenina. Su rostro estaba oscuro de furia mientras contemplaba la sala abarrotada y la prominente exhibición de cuadros que había desestimado, y Arabella sintió una conmoción recorrerla al ver al hombre que casi había destruido su confianza ahora enfrentándola en un espacio donde estaba siendo celebrada en lugar de ridiculizada. Los partidarios de Edmund inconscientemente cerraron filas a su alrededor, mientras los aliados de Arabella, los parlamentarios progresistas más jóvenes y los artistas que habían estado defendiendo su obra, se movieron sutilmente más cerca de ella en formación protectora, y la tensión palpable dejó claro que esta confrontación era sobre mucho más que los cuadros de una mujer. Edmund se dirigió directamente hacia donde estaba Sebastián y se dirigió a su hermano con una voz calculada para que se oyera en toda la galería. «Hermano», dijo con frío desprecio, «te degradas a ti mismo y a esta institución al usar tu posición para promover una obra que fue legítimamente rechazada por críticos competentes, a menos que tu interés en la señorita Fairfax se extienda más allá de sus cuadros. ¿Es esto mecenazgo o es algo más personal y, por lo tanto, corrupto?» La insinuación de escándalo flotó en el aire como veneno, la sugerencia de que el apoyo de Sebastián provenía de una implicación romántica impropia en lugar de una apreciación artística genuina, y Arabella sintió la furia subir por su garganta, aguda y brillante,
porque Edmund intentaba humillar públicamente a Sebastian usándola a ella y a su obra como armas. La confrontación amenazaba con eclipsar por completo la exposición, reduciendo su logro artístico a un chisme sobre la impropiedad ducal. Y se encontró dando un paso adelante antes de que el pensamiento consciente alcanzara la acción, su voz clara y fría cortando el silencio conmocionado. Sir Edmund, dijo con devastadora precisión, usted rechazó mi obra porque no se ajustaba a su estrecha definición de cómo una mujer debería ver y pintar. Usted quería delicadeza y belleza, el equivalente visual de una reverencia afectada. Yo, en cambio, le di la verdad. Tormentas, piedra y la sublime indiferencia de la naturaleza. Usted lo llamó poco femenino, yo lo llamo honesto. Se volvió para dirigirse a la multitud reunida, que había guardado un silencio absoluto, todos los ojos fijos en ella, mientras articulaba lo que había pasado un año aprendiendo a decir. La cuestión no es si mi obra es inferior, como afirma Sir Edmund. Continuó, su voz ganando fuerza. La cuestión es si el arte británico continuará confinando a las mujeres a pintar flores y niños, o si finalmente reconoceremos que los ojos de las mujeres ven el mismo mundo complejo y desafiante que ven los hombres, y que nuestra respuesta artística a ese mundo merece la misma consideración seria. El silencio después de su discurso fue absoluto y se prolongó por lo que pareció una eternidad antes de que comenzaran aplausos dispersos y luego crecieran, hasta que incluso algunos de los aliados de Edmund aplaudían, y Arabella sintió sus piernas temblar bajo su traje verde bosque, pero mantuvo la espalda recta y la mirada firme. Sebastian se movió para pararse a su lado con una expresión de orgullo y algo más feroz que le cortó la respiración, y se dirigió a su hermano con silenciosa devastación. Calificaste su obra de estéril emocionalmente porque careces de la capacidad emocional para comprenderla, dijo él. Te compadezco, hermano. Has pasado tu vida diciéndole a los demás qué ver en lugar de aprender a ver de verdad tú mismo. La luz del atardecer se volvía dorada a través de los altos ventanales, mientras la confrontación se resolvía y las conversaciones se reanudaban a un volumen más alto, cayendo sobre su pintura de la cascada de Aira Force y haciendo que el agua pintada pareciera moverse con la luz capturada. Y Arabella, de pie en la Galería de Arte Parlamentaria, rodeada de sus 12 monumentales paisajes colgados en la sede del poder británico, comprendió que se había transformado de víctima del juicio de la sociedad a desafiante de las limitaciones de la sociedad, que la promesa del título se había cumplido no solo en la exhibición literal de su obra en el Parlamento, sino en encontrar la voz y el coraje para defender su visión públicamente contra las mismas personas que casi la habían destruido. La exposición fue un éxito de crítica en los círculos progresistas, pero encendió un escándalo en la sociedad conservadora que se extendió por Londres como un reguero de pólvora, y en pocos días Edmund Morland publicó un editorial mordaz en The Morning Post que reducía el logro artístico de Arabella a nada más que la evidencia de una relación romántica impropia entre ella y el duque de Thornbury. Uno debe cuestionar el juicio del duque de Thornbury al elevar la obra de la señorita A.F. a espacios reservados para los mayores logros artísticos de nuestra nación, escribió Edmund con precisión venenosa. Cuando un caballero de su posición muestra tal atención particular a una dama soltera sin fortuna, uno no puede evitar preguntarse si su elogio de su poderosa visión se extiende a cualidades no relacionadas con sus pinturas. El público tiene derecho a esperar que los recursos parlamentarios sirvan a los intereses de la nación, no a los entusiasmos privados de un duque. El editorial golpeó exactamente donde causaría el máximo daño, sugiriendo que Sebastian estaba usando su posición parlamentaria para promover a su amiga particular a expensas de los contribuyentes, y sus oponentes en el Parlamento se aferraron al escándalo para socavar sus esfuerzos de reforma con argumentos de que su juicio estaba nublado por un enredo personal.
Varios parlamentarios conservadores pidieron que la exposición fuera retirada de los espacios parlamentarios de inmediato, enmarcando el asunto como una cuestión de decoro y uso adecuado de los recursos públicos en lugar de abordar la cuestión del mérito artístico en absoluto. Arabella había regresado al distrito de los Lagos después de la inauguración, retirándose a Dove Cottage para procesar la abrumadora experiencia de la validación pública y la confrontación de Edmund, y las devastadoras noticias llegaron a través de cartas que se acumulaban en su pequeña mesa como evidencia de un desastre. La exposición podría cerrarse antes de tiempo. Sebastian enfrentaba un voto de censura, y la sociedad londinense, incluida su propia familia, estaba consumida por los chismes sobre su relación ilícita, el escándalo creciendo con cada recuento hasta que el hecho y la ficción se volvieron imposibles de separar. La carta de Lidia llegó en un papel particularmente cruel, papel caro que su marido comerciante podía permitirse, y las palabras eran agudas de miedo e ira. Una vez más has demostrado ser incapaz de comportarte con el decoro femenino apropiado, escribió su hermana. Tu carrera artística no ha traído más que vergüenza a nuestra familia, incluso la familia de mi esposo. Cuestiona ahora la conexión. Espero que tus cuadros hayan valido la ruina de tu reputación y la mía. Arabella leyó la carta de pie junto a la ventana de su cabaña, mientras la nieve caía sobre las colinas. El aislamiento que se había sentido como libertad ahora se sentía confinante y distante de la batalla que se libraba por su obra y su carácter en los salones y pasillos parlamentarios de Londres. Pero la correspondencia más dolorosa llegó reenviada por la tía Beatriz, una carta del propio Sebastian que era formal y distante, todo lo que sus intercambios anteriores no habían sido, despojada de la calidez y la intimidad intelectual que habían caracterizado sus meses de comunicación. El escándalo ha crecido más allá de lo que anticipé, escribió Sebastian con cuidada precisión. Mi continua asociación contigo daña tu reputación y proporciona munición a quienes se oponen a las reformas necesarias en el Parlamento. No puedo permitir que mis sentimientos personales, cualesquiera que sean, destruyan tu futuro o el futuro de la legislación por la que he trabajado años para avanzar. Por favor, comprende que mi admiración por tu obra permanece intacta, pero debo liberarla de nuestro acuerdo. Perdóname. Arabella sintió que algo se rompía en su pecho al leer sus palabras. La cortesía formal que creaba distancia donde había habido conexión. La suposición de que él podía tomar decisiones sobre su futuro sin consultarla. La sugerencia de que proteger su reputación importaba más que permitirle elegir su propio camino. Estaba devastada, pero también furiosa con una rabia que ardía más que el dolor. Furiosa de que las suposiciones lascivas de la sociedad importaran más que la verdad artística. Furiosa de que Sebastian la apartara para protegerla como si fuera una porcelana frágil en lugar de la mujer que había sobrevivido a la humillación pública y se había reconstruido a sí misma a través de pura voluntad creativa, furiosa de que su obra estuviera siendo desestimada una vez más como una mera extensión de un escándalo personal en lugar de ser evaluada por sus propios y considerables méritos. Se paró junto a la ventana de su cabaña, observando una tormenta que se cernía sobre las colinas, nubes oscuras acumulándose sobre Helvellyn y el viento doblando los árboles desnudos del invierno, y vio en el poder de la naturaleza un reflejo de su propia fuerza, la fuerza que había estado canalizando en sus pinturas ahora exigiendo ser liberada de una forma diferente. No había sobrevivido al primer escándalo escondiéndose, ni disculpándose, ni suavizándose para cumplir con las expectativas de la sociedad. Había sobrevivido creando una obra tan verdadera que no podía ser negada, y sobreviviría a esto de la misma manera, negándose a aceptar que sus decisiones debían ser tomadas por otros preocupados por protegerla de consecuencias que ella estaba dispuesta a enfrentar.
La tía Beatriz llegó a la cabaña a los pocos días de que Arabella le enviara un mensaje diciendo que la necesitaba, y la mujer mayor escuchó toda la historia, la exposición, el escándalo y la carta de liberación de Sebastián, antes de hablar con la silenciosa certeza de alguien que había pasado décadas observando cómo el mundo trataba a las mujeres que se atrevían a desear más que los roles asignados. Ve, dijo simplemente su tía, lucha por lo que importa. Lucha por él si él importa. Pero lucha primero por tu obra, lucha por cada mujer que pinta en secreto y destruye sus lienzos en lugar de enfrentar el juicio del mundo, lucha porque alguien debe hacerlo y ya has demostrado que tienes el coraje incluso cuando cuesta todo. Arabella tomó su audaz decisión entonces, de pie en la cabaña que había sido su refugio, y reconociendo que el refugio también podría convertirse en prisión si dejaba que el miedo la mantuviera aislada de las batallas que importaban. Regresaría a Londres no como una suplicante o una víctima, sino como una mujer reclamando su derecho a ser escuchada, y confrontaría el escándalo directamente escribiendo una carta pública a The Times que abordara las suposiciones subyacentes a todos los chismes e insinuaciones. Pasó días escribiendo la carta, borrador tras borrador, esparcidos por su mesa de trabajo, encontrando las palabras precisas para articular lo que nunca había podido decir claramente, la forma sistemática en que la sociedad desestimaba la visión artística de las mujeres, asumiendo que debía ser derivada, decorativa o, en este caso, simplemente un pretexto para una intriga romántica. Sir Edmund Morland y otros sugieren que el apoyo del duque de Thornbury a mi obra se debe a un interés personal impropio. Escribió en su borrador final: abordaré esto directamente. Su gracia reconoció el valor de mis pinturas cuando otros las desestimaron. Si existe un sentimiento personal entre nosotros, es irrelevante para la cuestión de si mi obra merece una consideración seria. Que la sociedad asuma inmediatamente que un hombre poderoso debe tener motivos ocultos para apoyar a una mujer artista revela mucho más sobre los prejuicios de la sociedad que sobre el juicio de su gracia o la calidad de mi obra. Si mis cuadros cuelgan en el Parlamento, que sean juzgados por su mérito artístico, y si he captado la admiración del duque, que eso también sea juzgado por sus méritos. Sugiere su carácter que confundiría la apreciación artística con el interés romántico, o simplemente a la sociedad le resulta imposible creer que la obra de una mujer pueda ser valorada por sí misma. La carta era simultáneamente una defensa de su arte y un desafío a las suposiciones de género que hacían inevitable el escándalo cada vez que una mujer alcanzaba el reconocimiento, y sabía que publicarla la haría aún más controvertida. Pero también transformaría la conversación de un chisme lascivo a preguntas sustantivas sobre el lugar de la mujer en la vida cultural británica. Antes de partir hacia Londres, habló con su tía en el salón de la cabaña, donde la luz del fuego proyectaba sombras familiares y el olor a aceite de linaza persistía en el aire. Intentó protegerme apartándome, dijo Arabella, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarla. No entiende que no sobreviví al primer escándalo escondiéndome. Sobreviví creando una obra tan verdadera que no podía ser negada. Sobreviviré a esto de la misma manera, y si me ama, si realmente me ama, necesita dejarme elegir estar a su lado, no tomar esa decisión por mí. El viaje a Londres la llevó a través de paisajes invernales duros y hermosos. La nieve que cubría las colinas, dando paso a ciudades industriales y finalmente a la capital, donde la tempestad social rugía en los salones y las cámaras parlamentarias, muy lejos de las tormentas naturales del distrito de los lagos. Viajó en segunda clase con sus manos de artista, cruzadas sobre su ridículo que contenía su carta a The Times, su rostro fijo con una determinación que hacía que los demás pasajeros apartaran la vista de la intensidad en sus ojos gris verdosos. El alojamiento de la tía Beatriz en Bloomsbury
se sentía como una sala de guerra mientras planeaban la estrategia, la familiar y raída comodidad ahora cargada de propósito mientras discutían la mejor manera de entregar la carta y qué consecuencias podrían seguir. Las oficinas de The Times eran imponentes y masculinas. Todo madera oscura y sillas de cuero, y el olor a tinta de imprenta, editores escépticos inicialmente despectivos ante una mujer que quería publicar una carta sobre arte y escándalo, hasta que realmente leyeron lo que Arabella había escrito y reconocieron que era noticia, que vendería periódicos y, lo que es más importante, que cambiaría toda la conversación sobre la exposición de Thornbury de Chisme a un debate cultural sustantivo. La calidad de la luz invernal en Londres era dura e implacable, iluminando todo sin suavidad ni piedad, apropiada para el momento de la verdad que se acercaba, mientras Arabella se preparaba para publicar palabras que dejarían clara su posición y obligarían a Sebastian a confrontar si realmente la veía como una igual capaz de tomar sus propias decisiones sobre el riesgo y la reputación. O si su proteccionismo revelaba que, a pesar de todo lo que hablaba de asociación, todavía la veía fundamentalmente como alguien que necesitaba ser resguardada de consecuencias que él pensaba que ella no podría manejar. El escándalo había elevado las apuestas a su punto más alto al amenazar simultáneamente tanto los arcos románticos como los profesionales, obligando a Arabella a elegir entre la seguridad de retirarse a la oscuridad y el riesgo de reclamar públicamente su derecho tanto a su arte como a su amor, y eligió el riesgo con los ojos bien abiertos, porque entendía que ser vista de verdad requería ser verdaderamente vulnerable, que la validación no significaba nada si se compraba con el silencio sobre lo que más importaba. La carta de Arabella a The Times se publicó una fría mañana de finales de noviembre y creó una sensación inmediata que cambió la conversación pública del escándalo lascivo a cuestiones sustantivas sobre el lugar de la mujer en la vida cultural británica, y la tía Beatriz la leyó en voz alta durante el desayuno en el alojamiento de Bloomsbury, mientras ambas mujeres contenían la respiración, esperando ver si las palabras que tanto esfuerzo le habían costado a Arabella tendrían el impacto que ella esperaba. Los periódicos progresistas la defendieron de inmediato, reconociendo que su carta articulaba algo más grande que la defensa de la reputación de una mujer, que desafiaba las suposiciones fundamentales subyacentes a cómo la sociedad valoraba o desestimaba la visión creativa de las mujeres, basándose en expectativas de género en lugar del mérito real. Las defensoras de los derechos de las mujeres citaron sus palabras en sus propias publicaciones, y varios artistas e intelectuales prominentes publicaron cartas de apoyo a The Times, afirmando la calidad de su obra independientemente de cualquier relación con el duque, destacando el pintor Charles Tilney, quien escribió con autoridad profesional que había examinado extensamente la obra de la señorita Fairfax y encontrado que demostraba una maestría técnica comparable a la de Turner y una honestidad emocional que superaba la mayoría de las obras de paisaje contemporáneas, que quienes la desestimaban no lo hacían por juicio artístico, sino por incomodidad ante una mujer que manejaba tal poder con el pincel y la paleta que el arte británico se vería disminuido si silenciaban su voz. La marea comenzó a cambiar a medida que la conversación pasaba del chisme sobre un romance impropio al compromiso serio sobre si el Parlamento debía retirarse del arte controvertido o liderar el progreso cultural, y Sebastian enfrentó la votación parlamentaria sobre si retirar la exposición, sabiendo que el resultado determinaría no solo el futuro artístico de Arabella, sino la cuestión más amplia de si el poder institucional se usaría para apoyar o suprimir las voces desafiantes. Arabella asistió a la sesión parlamentaria en secreto desde la galería de damas. Sentada entre esposas e hijas que venían a ver a sus hombres debatir los asuntos de la nación, y observó a Sebastian levantarse para defender su obra y su conexión con el corazón, latiéndole tan fuerte que pensó que las mujeres a su lado debían oírlo.
La cámara parlamentaria estaba revestida de madera y iluminada por gas, con el aroma de cuero viejo y poder masculino, el espacio diseñado para intimidar e impresionar, y Sebastián se paró ante sus pares con la misma intensidad que ella reconocía de verlo examinar sus pinturas en el estudio de la cabaña. Mis honorables colegas sugieren que el arte debería dignificar estas salas con una belleza agradable y no controvertida, dijo con una voz que llegó a todos los rincones de la cámara. Yo sugiero que el arte debería hacer lo que este Parlamento debería hacer, decir la verdad, por incómoda que sea. Los paisajes de la señorita Fairfax muestran a Gran Bretaña tal como es, poderosa, a veces brutal, sublime. Si no podemos colgar esa verdad en nuestras paredes, ¿cómo podemos pretender decir la verdad en nuestros debates? Reconoció su aprecio personal por la señorita Fairfax con una honestidad devastadora, negándose a disculparse o disimular sentimientos que habían crecido más allá de mecenas y artista hasta convertirse en algo que importaba mucho más que el cálculo político. He tenido el honor de conocer una de las mentes más brillantes y los espíritus más valientes de Gran Bretaña, dijo Sebastián a los parlamentarios reunidos. Si ese conocimiento ha llevado a un sentimiento más profundo, no me disculparé por ello. El amor construido sobre una admiración genuina no es un escándalo. Es más bien el mayor cumplido que puedo ofrecer y recibir. Durante su discurso, Sebastián miró directamente hacia donde Arabella estaba sentada en la galería de damas, y sus miradas se encontraron a través de la cámara en un momento de reconocimiento y conexión tan poderoso que lo sintió como un toque físico, y comprendió que, pasara lo que pasara con la votación, ya habían ganado algo más importante: el derecho a elegirse mutuamente abiertamente a pesar de los intentos de la sociedad por avergonzarlos y separarlos. Su discurso, combinado con el apoyo de los parlamentarios reformistas y la cambiante opinión pública creada por su carta, ganó la votación. La exposición permanecería en los espacios parlamentarios y, más que eso, el Parlamento votó para comprar 3 de las pinturas de Arabella para la colección permanente, transformándola de una controvertida expositora temporal a una parte reconocida y permanente del patrimonio cultural de Gran Bretaña. Inmediatamente después de la votación, Sebastián abandonó la Cámara, todavía con su atuendo parlamentario, y fue directamente al alojamiento de la tía Beatriz, llegando sin aliento por haber corrido por las calles de Londres con una prisa indecorosa, y Arabella lo recibió en la puerta con emociones demasiado complejas para nombrarlas, inundándola. Se enfrentaron en el pequeño y raído salón con bocetos manchados de pintura en las paredes, y la ira que ella había estado albergando desde que recibió su carta de liberación se derramó antes de que él pudiera hablar. «No tienes derecho a decidir qué riesgos tomo, Sebastián», dijo ella con feroz claridad. «No tienes derecho a protegerme apartándome. No soy un cuadro que puedas encerrar en una galería privada para mantenerlo a salvo. Soy una mujer que sobrevivió a ser destruida una vez y se reconstruyó a sí misma. Puedo sobrevivir al escándalo. La pregunta es si tú puedes sobrevivir amando a una igual en lugar de a alguien a quien puedas proteger». Sebastián enfrentó su ira con total aceptación, sin defensas ni justificaciones, solo un reconocimiento honesto de su error. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Intenté protegerte como si fueras frágil cuando todo en ti es fuerte. Perdóname. He pasado mi vida en el Parlamento luchando por el derecho de otros a elegir sus propios caminos, y luego te negué esa misma elección. Te amo, Arabella, no como tu mecenas o tu protector, sino como tu compañero, si me aceptas». La ira dio paso a la vulnerabilidad mientras estaban lo suficientemente cerca como para tocarse en el estrecho alojamiento, y Arabella sintió que los muros que había construido para no esperar este momento se desmoronaban por completo.
Te acepto, le dijo, con la voz temblorosa. Pero entiende, no dejaré de pintar, no suavizaré mi obra, no seré la duquesa decorativa. Te casarás con una artista que a veces olvida la cena porque la luz es perfecta, que tendrá pintura en su vestido en funciones de Estado, que iniciará absolutamente discusiones políticas en tus cenas parlamentarias. Sebastián sonrió entonces con una expresión de tal alegría y alivio que transformó su rostro serio. Cuento con ello, dijo, y la besó con la feroz igualdad de dos personas que habían luchado para llegar el uno al otro a través de la oposición social y la duda personal, que entendían que su unión se basaba en un reconocimiento genuino en lugar de una fantasía romántica. El beso no fue suave ni tentativo, sino fiero e igualitario, y cuando finalmente se separaron, la tía Beatriz estaba en el umbral con té y una expresión de profunda satisfacción por haber vivido para ver a su sobrina reclamar tanto el éxito artístico como el amor en sus propios términos intransigentes. Se casaron discretamente semanas después, en una oficina de registro con la tía Beatrice y el mejor amigo de Sebastián como testigos, Arabella vistiendo un sencillo vestido del color de las nubes de tormenta, porque se negó a representar la feminidad nupcial incluso en el día de su boda. Y la ceremonia fue pequeña, íntima y completamente despreocupada de la opinión de la sociedad sobre cómo un duque debería casarse o qué tipo de mujer merecía tal elevación. 6 meses después, en el verano de 1853, Arabella estaba en una galería moderna y luminosa, donde sus pinturas se exhibían de manera prominente junto a las de otros artistas progresistas. Su obra ahora se exhibía internacionalmente, mientras los críticos de arte británicos que inicialmente la habían desestimado se apresuraban a reescribir sus evaluaciones a la luz de su creciente reconocimiento. Era mayor ahora, más segura de sí misma, con pintura aún permanentemente bajo sus uñas y vistiendo ropa cara pero práctica que la riqueza de Sebastián hacía posible, pero que ella elegía por su función, en lugar de por la moda, sin representar ya la feminidad para las expectativas de nadie. Sebastián estaba a su lado como lo había estado en la exposición parlamentaria, pero ahora como su esposo en lugar de su mecenas, y observaron cómo una joven artista de quizás 19 años exhibía nerviosamente sus primeros paisajes, pinturas oscuras, poderosas y verdaderas que le recordaban dolorosamente a Arabella su propio trabajo temprano y el coraje que había requerido mostrarlos públicamente. La joven artista se acercó a Arabella con la misma gratitud llorosa que la propia Arabella había ofrecido a las pocas mujeres que la habían animado, y Arabella se encontró dando el consejo que una vez necesitó desesperadamente. Te dirán que pintes lo que es bonito, lo que es seguro, lo que no perturbará a nadie, le dijo a la joven con la mano de Sebastián cálida en la suya. Pinta lo que es verdad en su lugar, pinta lo que ves y sientes, incluso si, especialmente si, los incomoda, y cuando te critiquen, recuerda que su incomodidad significa que estás haciendo algo importante. La joven artista hizo la pregunta que Arabella se había hecho a sí misma en momentos de duda. «Pero ¿y si rechazan mi obra? ¿Y si nadie quiere ver lo que he pintado?» Arabella miró a esta joven mujer, de pie donde ella había estado no hacía mucho tiempo, aterrorizada y valiente, y aferrada a una visión artística, a pesar de toda la presión social para abandonarla. «Entonces pintarás de todos modos», dijo suavemente, «porque la obra importa más que la recepción, y eventualmente, quizás cuando menos lo esperes, alguien verá lo que has creado y reconocerá su valor. Alguien siempre lo hace si eres lo suficientemente valiente como para seguir mostrándoles quién eres realmente». La galería a su alrededor estaba llena de gente enfrascada en una seria discusión sobre un arte que desafiaba en lugar de consolar, y a través de los altos ventanales Arabella podía ver las calles de Londres donde las mujeres comenzaban a reclamar espacios que antes se les negaban,
lentamente y con una tremenda oposición, pero moviéndose innegablemente hacia futuros que sus madres no podrían haber imaginado. En la pared detrás de ella colgaba su pintura de Grasmere en invierno, el paisaje donde ella y Sebastian se habían encontrado, ahora parte de la colección permanente de la Galería Nacional junto a obras de artistas cuyos nombres sobrevivirían a todos ellos, y comprendió que el viaje desde la burla en una pequeña galería hasta este momento de reconocimiento e influencia la había transformado de víctima del juicio de la sociedad a desafiante activa de las limitaciones de la sociedad. No solo tenía éxito ella misma, sino que permitía el éxito de otros, rompiendo el ciclo de silenciamiento que casi había destruido su espíritu creativo, y la joven artista ante ella representaba a todas las mujeres que se beneficiarían de la negativa de Arabella a aceptar que la visión femenina debía ser gentil, decorativa y confinada a temas aceptables. Sebastián apretó su mano y ella se volvió para encontrar sus ojos, gris tormenta y llenos de amor, respeto y compañerismo, y supo que continuarían luchando juntos por lo que importaba. Sus reformas parlamentarias y su verdad artística entrelazadas en la convicción compartida de que el poder debe servir a la justicia en lugar de a la comodidad, que las instituciones deben liderar el progreso en lugar de resistirlo, que el amor entre iguales que se desafían mutuamente a ser mejores valía cualquier escándalo que la sociedad pudiera fabricar. La historia terminaba no con un felices para siempre, sino con un propósito para siempre. Con dos personas que se habían elegido mutuamente y habían elegido el arduo trabajo de hacer espacio en un mundo hostil para las voces que necesitaban ser escuchadas. Y mientras la luz del atardecer caía dorada a través de las ventanas de la galería sobre pinturas que decían la verdad sobre el paisaje y el carácter de Gran Bretaña, Arabella sintió la profunda satisfacción de haber reclamado no solo el reconocimiento artístico, sino el derecho a definir el éxito en sus propios términos, a ser artista, esposa e intelectual pública sin disculpas ni compromisos, a mostrar a otras mujeres que la supervivencia era posible, y que más que la supervivencia era posible, si una era lo suficientemente valiente como para seguir pintando la verdad, incluso cuando el mundo insistía en bonitas mentiras.